Qué bueno estar aquí con ustedes en este fin de semana tan especial. Qué bueno pertenecer a una iglesia que visibiliza a nuestra niñez, que le da el valor. Nos detuvimos en una serie tan retadora como Revelaciones para celebrar este día, porque en Vida Abundante creemos en nuestra niñez. Creemos que Dios tiene grandes cosas para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Entonces hoy estamos celebrando a esos chicos, a esos jóvenes que necesitan urgentemente a nuestro Padre. Como lo decía Pablito, mi nombre es Liliana, soy la pastora aquí de los niños desde hace un ratillo. Vean, he tenido estudiantes que ya pasaron jóvenes, ya los casé, ya van a tener hijos. Tengo ratito de estar a cargo de la pastoral infantil y es algo que me apasiona demasiado porque he visto el fruto de la enseñanza en nuestros pequeños. Y hoy en el marco de la celebración del Día del Niño, oraba al Señor para traer una palabra a la iglesia que sea revelada por Él. Y el tema de hoy se llama Relaciones que transforman vidas. Muchas veces cuando atiendo a papás o escucho lo que está pasando en las familias, he notado una desconexión con nuestros niños y nuestros jóvenes. No es ajeno para usted y para mí que pasamos muchísimo tiempo pegados a una pantalla. 8 horas al día trabajando y el resto del tiempo tomamos la decisión de que el celular se convierta en la forma en que pasamos el rato, en que después de un día de trabajo descanso, el celular se ha convertido casi en nuestra mano. Está ahí todo el tiempo. Cuando salimos a comer, muchas veces las familias enteras están pegadas al celular. Y sé que nosotros como adultos y los que llevamos más kilometraje necesitamos estar conectados. Pero esto ha provocado que nuestra generación emergente esté desconectado de nosotros. Estamos conectados con nuestro trabajo, con el mundo, con las noticias, con lo que pasa, pero no así con los que están a la par de nosotros. Déjeme contarle cómo les va a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Sabía usted que el tiempo frente a la pantalla aumentó sustancialmente durante y después de la pandemia? Se estima que aumentó un 52% más del tiempo que pasaban antes. Una universidad de Canadá hizo un estudio con casi 29,000 jóvenes menores de 18 años. Antes de pandemia, nuestros jóvenes pasaban alrededor de 2 horas al día frente a su teléfono o frente a la tableta. Y ahora pasan más de 4 horas al día. 4 horas al día. Y déjeme decirle que conozco casos que yo creo que son más horas. Nuestros chicos prefieren estar conectados con alguien que está al otro lado del mundo, que no lo conoce, que con su propia familia. Pasan horas y horas relacionándose con completos extraños que con los que tienen alrededor. Y se sienten más identificados y conectados con ellos que con los propios miembros de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus líderes, de sus pastores y de sus mentores. Dios nos está llamando a transformar nuestras relaciones porque esto es de vida o muerte. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, venimos a ti, oh Dios, en la celebración de un día, Señor, donde en Costa Rica hablamos de la niñez, Señor, para que por tus palabras, Señor, nos recuerdes la importancia que es la transmisión de la fe a nuestras nuevas generaciones, Señor. Una iglesia necesita recordar, Señor, que los jóvenes son el futuro, pero también son el presente. Porque cuando invertimos en ellos podemos ver el fruto
podemos ver el fruto, Señor. Que generación tras generación pueda conocerte, Señor. Aviva la pasión que tenemos por enseñarle tu palabra a los que vienen, Señor. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Cuando preparaba este mensaje, venía a mi mente cómo nosotros, como el cuerpo de Cristo, deberíamos estar preocupados y ocupados por el encargo de influenciar a las nuevas generaciones. Y no es que nuestros niños no se nutran de lo que pasa en casa, pero también se nutren de lo que tienen en su celular. Ellos utilizan los buscadores para hacer preguntas trascendentales. Nuestros niños prefieren ir al ChatGPT y preguntarle cualquier cosa que volverse a sus papás o a la persona de influencia que tiene alrededor. Se sienten más confiados en los influencers de TikTok, en lo que dicen ellos, que en lo que dicen sus papás. Y es ahí, iglesia, donde nosotros tenemos que levantarnos y hacer algo. Dios nos envía como embajadores a extender su reino para que generación tras generación lo reconozca y lo siga. Quiero leer para ustedes el Salmo 78 del 1 al 7. Este es un salmo de sabiduría. Ya por ahí nosotros deberíamos de prendernos las lucecitas. Dice así: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres no las contaron. Pero nuestros hijos deben de conocerlas. Debemos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Dice el texto: son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las enseñaron, hablando de la ley de Dios. Los papás conocían la palabra y se las transmitieron diligentemente a sus hijos. También dice: pero nuestros hijos deben de conocerlas y debemos hablarle a nuestros nietos del poder de Dios. 3 generaciones representadas aquí, que dicen que pudieron conocer a ese Dios maravilloso gracias a la transmisión fiel de la fe. Y miren qué maravillosa consecuencia produce en la última parte. Confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y obedeceremos sus mandamientos. Esa es la consecuencia de la transmisión de la fe en nuestras nuevas generaciones. Esa confianza, esa fe es nutrida cuando nosotros decidimos contarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes acerca de ese Dios maravilloso. La influencia que los creyentes deben ejercer sobre las nuevas generaciones es crucial para la continuidad y la vitalidad de la iglesia de hoy. Muchas veces escucho comentarios donde las quejas de lo que está pasando en la sociedad y de nuestra juventud es grandísima. Comentarios como: esto va para atrás, esta juventud no sirve. Lastiman y distancian el corazón de Dios para el propósito de ellos. Comportamientos y creencias que los alejan de Dios, que ya no se parece a mí. El enemigo quiere atacar a nuestras familias y se está llevando a nuestros jóvenes. Nosotros como adultos somos los responsables de que ellos puedan sentirse con un propósito dado por Dios para sus vidas. La queja
no traerá bendición ni cambio. Déjeme decirle que no va a pasar. Debemos de dejar de quejarnos y más bien utilizar ese tiempo, esa fuerza, esa pasión para que ellos puedan ver en nosotros una fe genuina. Debemos de dejar ser indiferentes. De pronto usted podría decir, no, ya mis hijos crecieron, ya no. Pero ¿qué tal de sus nietos o sus sobrinos? ¿O qué tal de la familia que tiene alrededor? Usted puede marcar la vida de un chico o una chica. Dios nos está llamando, iglesia, a que en nuestro metro cuadrado nosotros hagamos algo por esa nueva generación. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo hombres y mujeres han transmitido la verdad y los valores de Dios a las siguientes generaciones, asegurándose de que la fe permanezca viva y relevante. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí. Dios quiere que cada generación se acerque a la otra y le cuente las maravillas que ha hecho en su vida. Y hoy veremos a través de la relación del apóstol Pablo y de su discípulo Timoteo cómo nosotros debemos de ser esos mentores que necesitan nuestros niños y jóvenes. Y es que a través de su relación podemos ver cómo él enseñaba la palabra, cómo le modelaba, cómo lo discipulaba y cómo estaba ahí presente para marcar su vida y hacer de que su discípulo Timoteo creciera y se desarrollara en su fe. Mi primer punto que quisiera trabajar con ustedes es acerca de cómo nosotros nos toca enseñar la palabra de Dios. Timoteo fue instruido en su casa. De hecho, se menciona que su abuelita Loida y su mamá Eunice lo llevaron a la fe. Qué maravilloso. Entendemos que la familia es el primer lugar donde nuestros chicos necesitan escuchar de Dios. Es ahí en el seno de la casa, en conversaciones, en el tiempo que usted le dedique a ellos, donde ellos van a aprender la palabra de Dios. Pero también le toca a la iglesia, a los creyentes. El primer lugar donde Dios aparece en un niño pequeño es cuando su mamá o su papá, su abuelita, su abuelito, su tío, lo presenta delante del Señor. Eso necesitamos recordar. Se cree que Pablo en su primer viaje llegó donde estaba la familia de Timoteo y ahí escucharon lo que él traía. Ya su abuelita y su mamá lo habían instruido, tenían una base firme y ahora llega Pablo y lo acoge y él dice, wow, este mensaje que trae el Señor, estas buenas nuevas, y se apasiona y empieza a servirle. El trabajo que empezó en casa fue seguido por Pablo, quien tomó ese fundamento y lo hizo crecer. Pablo fue el maestro, un maestro incansable de la palabra de Dios para su discípulo Timoteo. Se aseguró que él comprendiera los fundamentos de la Escritura. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este pasaje subraya la importancia de enseñar a los jóvenes desde la edad temprana, no solo la historia bíblica, sino que también las profundas verdades que deben de guiar a un cristiano. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar las escrituras, por supuesto que sí, pero también cómo aplicarlas a la vida diaria. Como un joven, al conocerse y verse amado por Dios, puede luchar contra lo que le pasa en la escuela, en el colegio. Puede luchar contra lo que le dicen afuera. Es necesario que ellos escuchen nuestras luchas y nuestras victorias, que sepan por dónde pasamos,
Que sepan que a nosotros también nos toca todos los días levantarnos y luchar para representar a Cristo. Porque eso va a hacer que ellos se identifiquen con nosotros. Es necesario que nosotros le mostremos todos los días la mano de Dios. Cuando en comentarios como, esto no lo regaló Dios, esto es para Dios. Dios nos bendice de esta manera. Ellos puedan ir identificando todos los días lo que Dios hace en nuestra vida. En la pastoral infantil tenemos 6 valores que rigen nuestro ministerio y uno de ellos es la enseñanza bíblica relevante. Hace muchísimos años, cuando llegué a la pastoral, la persona que daba el curso para poder servir decía algo importantísimo que me quedó en el corazón y que cuando fui a enseñarlo y cuando lo viví con nuestros chicos, pude entender la relevancia. Ella nos contaba, se llama Yanori, la maestra, que necesitamos que nuestros niños se graben la escritura muy bien, la repetición constante, que se aprenda la historia, que se la sepa, que sepa en cuál libro está, pero que no se vaya sin saber cómo aplicarla. Si se aprendió la historia de Jonás, tiene que aprenderse también acerca de cómo debe de obedecer y escuchar la voz de Dios. Y eso se hace cuando vives una fe práctica. Cuando le cuentas repetidas veces la Biblia, pero también le dice cómo tú la has utilizado en tu día a día. Cada lección y actividad pasa por ese tamizaje, porque necesitamos urgente que nuestros chicos sepan Biblia, pero también que cuando tengan que tomar una decisión, ellos puedan saber la verdad que está atrás de la historia que aprendieron. Me encanta trabajar con ellos porque muchas veces podemos escuchar de historias que pasan en sus casas. Vean, nos hemos dado cuenta cuando se compra un carro la familia, cuando se les muere el perrito, cuando va la abuelita de viaje. Pero también nos hemos dado cuenta, como maestras de la pastoral infantil, que muchas veces el único tiempo donde los chicos aprenden de la Biblia es cuando vienen a la iglesia. Nosotros los tenemos 2 horas. Bueno, si predica Richie un poquito más, pero los tenemos 2 horas aquí en la iglesia. Ustedes lo tienen el resto del tiempo en su casa. Y a pesar de que vivimos una vida ocupada, creo que todos, es necesario que invirtamos el tiempo en ellos. Que saquemos la Biblia, que hagamos devocionales, que volvamos a tener un altar familiar donde ellos nos vean leyendo la Biblia. Es necesario que ellos vean que es palabra de Dios y que es viva para nosotros, para que así ellos puedan aprender por medio del modelaje lo que Cristo tiene para ellos. Y es que precisamente el segundo punto es que debemos de modelar el modelaje de una vida de fe. Dice que Pablo no solo le enseñó a Timoteo con palabras. Las palabras nos salen a algunos más mejor que otros. Mi esposo dice que yo soy la boca del cuerpo de Cristo. Ustedes imaginarán por qué. Hablo mucho. Pero resulta que las palabras tienen un impacto positivo, sí. Pero más que las palabras, los hechos marcan a nuestros niños. 1 Corintios 11:1, Pablo exhorta a los creyentes diciéndoles, imítenme a mí, así como yo lo hago de Cristo. Imíteme a mí, vea lo que estoy haciendo, vea cómo la pulseo todos los días, vea lo que significa ser cristiano. Esta declaración resuena en la relación de Timoteo y Pablo, porque Pablo no solo le enseñó a Timoteo la Biblia, las buenas nuevas, sino que también Timoteo pudo observar en su relación cómo se vive una fe. Timoteo pudo ver cómo Pablo
perseguido. Estaba ahí. Timoteo pudo ver cómo Pablo enseñaba, se paraba delante y con voz fuerte. Timoteo estaba ahí. Dios quiere que nosotros vivamos una vida íntegra para ser modelos en la vida de nuestros chicos. Los niños aprenden observando e imitando lo que nosotros hacemos. Y ellos lo hacen con personas que respetan y admiran. Usted tiene que convertirse en el mentor de los chicos, que puedan admirar lo que usted hace, porque realmente lo vive, lo que dice lo vive. En el curso de presentación de niños, una de nuestras voluntarias siempre cuenta la historia de un chico del cual la mamá se escondía de un vendedor. Y entonces toca el vendedor la puerta y le dice la mamá al chico: mira, decile al polaco que no estoy. Y el niño sale y le dice mi mamá que no está. Si usted quiere que su hijo no mienta, usted no mienta. Si usted quiere que su hijo le preste atención, préstele la atención usted. Si usted quiere que su hijo no robe cable, no robe nada. Muéstrele con el ejemplo lo que es ser un cristiano. Gandhi, el líder religioso hindú, dice: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. ¡Wow! Duro golpe a la realidad. Todos los días el Señor nos da una oportunidad para brillar, para tener una fe genuina. Mateo 5, 14 y 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo está la luz suya hoy? ¿Parece un faro que guía a las nuevas generaciones, a sus hijos? ¿O más bien es un, como decía mi abuelita, cabito de candela a punto de apagarse? Mi nieto Tiago es un fiel recordatorio de que ellos imitan todo lo que ven y ellos aprenden constantemente, cosas buenas y cosas no tan buenas. Hace unos meses llegó a la casa muy contento y me dice: Abu, ya sé cómo habla un cristiano. ¡Wow! Yo dije, vea, ya me funcionó. Salmo 23 que estamos aprendiendo, oración de almuerzo que estamos aprendiendo, ya me va a decir algo, una palabra, no sé, cualquiera. Me dice: Abu, fácil. Un cristiano hace sí. Ay, no. Bueno, sí, en efecto, mi amor, así hace ese cristiano. Eso me recordó que él está expuesto constantemente a cosas que ni siquiera están a la par, están al otro lado del mundo. Yo no sé dónde ese señor juega, donde lo entrevistan. Pero él, por medio de la tecnología, tiene acceso a ver todo eso y lo está aprendiendo. Y lo está aprendiendo. Es una batalla que luchamos contra lo que está en la pantalla y lo que pasa aquí. Ellos van a ver todo y van a aprender todo. Necesitamos ser los primeros mentores de nuestros pequeños. Es necesario que nosotros volvamos nuestro corazón y revisemos qué cosas estamos haciendo hoy que necesitan ser transformadas
para poder ser así ejemplo de nuestras nuevas generaciones. Dejemos que el Señor limpie nuestro corazón. Nunca es tarde, nunca es tarde. Que el Señor inquiete nuestro corazón y así podamos limpiar lo que no le agrada para poder así modelar a nuestros chicos. El tercer punto tiene que ver con el discipulado y la mentoría. La relación de Pablo y Timoteo es un excelente ejemplo del discipulado en acción. Pablo toma a Timoteo bajo su ala, invirtiendo tiempo y recurso en su crecimiento espiritual. Vean cómo lo hizo. Le escribió cartas, lo llevó a los viajes misioneros y todavía lo dejó a cargo de una iglesia donde pudiera desarrollar su liderazgo y fue supervisado para que él se desarrollara. Segunda de Timoteo 2:2 dice Pablo instruyendo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Recuerdan? Lo vio predicando. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo tenía el potencial de seguir multiplicando la fe por medio de la transmisión. Los creyentes maduros deben buscar intencionadamente a los jóvenes para discipularlos. Esto significa más que solo palabras. Implica enseñar, caminar, preocuparse por lo que están viviendo, ser genuinos con ellos y guiarlos cuando toman una mala decisión, apoyándolos en el crecimiento espiritual. La responsabilidad de crear esos espacios es de nosotros, no de ellos. De hecho, hace un tiempo escuchaba a unos papás que hablaban de lo que se arrepentían en su crianza y muchos decían que se arrepentían de haberles entregado un teléfono a sus hijos antes de tiempo. Que si se volvieran al pasado, quisieran haberles entregado el celular 3 años después, porque eso había creado una distancia entre ellos. Dice Theodore Roosevelt, el expresidente de Estados Unidos: a nadie le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importa. Es necesario que nosotros, aunque no entendamos la mitad de las palabras que ellos digan, soltemos el celular y los miremos a los ojos. Que nos preocupemos por lo que están viviendo. Frases como: eso no es nada, usted se está ahogando en un vaso de agua. ¿Sabe qué repercusiones tiene? No le van a volver a contar nada, porque eso no es nada. Quemaste un puente de comunicación con él. Para ellos lo que están viviendo es importante, es decisivo, es su mundo. Y nosotros tenemos que entrar a él, porque si no, otras personas van a hacerlo y no tienen buenas intenciones. Ellos necesitan saber que nos importan. Necesitan saber que si se equivocan tienen un lugar a donde recurrir, donde papá, mamá, encargado, abuelito, los va a recibir con los brazos abiertos y con la gracia del Señor. Ellos tienen que saber que nos importan. Hace algunos años, en un momento difícil con la relación con mi hija, Dios puso algo en mi corazón. Y es que a veces me han dicho: no, Lili, es que usted no sabe, viéralo, a mí me pasa terrible. Déjeme decirle que yo también lo viví. Mi hija tenía 20 años y era casi imposible hablar con ella. Estábamos en una crisis difícil y dura. Y Dios puso en mi corazón que la viera, no como lo que estaba pasando ahora con esas caras y esos ojos y ese enojo por todo lo que vivíamos, sino que la viera como la vi cuando me la dieron acabada de nacer. Esos ojos preciosos
Esos ojos preciosos a los cuales pude ver cuando me la pusieron en la mano, en mi regazo. Nuestros hijos están ahí. Para los que tenemos jóvenes más grandecitos y a veces se nos hace difícil relacionarnos con ellos y estamos tan enojados y frustrados, siguen ahí. Dios te lo puso, Dios te lo entregó. Siguen ahí, siguen ahí. No podemos olvidar que ellos son un tesoro dado por Dios a nosotros y que tenemos la responsabilidad de seguirlos amando. El último punto es el empoderamiento y la confianza, y eso me encanta, de verdad que sí, porque creemos en la nueva generación. Seguramente todos nosotros podríamos acordarnos de un momento donde alguien confió en usted. Mire, tal vez le dio una tarea importante, tal vez le pidió que hiciera algo y usted sintió esa responsabilidad de hacerlo. En nuestra casa, cuando nosotros le damos a los chicos las llaves de la casa, significaba que eran responsables. Entonces mi hijo Isaac era como, mami, ¿cuándo? Mami, ¿cuándo? Y yo, no, todavía no. El día que se la di, wow, casi que caminaba en el aire, ¿verdad? Porque tenía llaves de la casa. Estamos frente a una generación que pide a gritos que lo tomemos en cuenta. Pide a gritos que nosotros los amemos y los empoderemos a seguir adelante. Que los impulsemos hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para ellos. Pablo no solo enseñó y discipuló a Timoteo, también lo empoderó para que asumiera roles importantes dentro de la iglesia. Aunque Timoteo era joven, Pablo confió en él lo suficiente para dejarlo a cargo de la iglesia de Éfeso, una tarea de gran responsabilidad. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo destaca la importancia de empoderar a nuestros jóvenes, de confiar en ellos, porque ellos serán los encargados de transmitir la palabra de Dios. Pablo no dudó en delegar las responsabilidades importantes a Timoteo y lo ayudó a crecer. También le mostró a la iglesia que los jóvenes tienen un valor y pueden ser instrumento en el reino de Dios. Nosotros como iglesia podemos ofrecerles oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Nuestros niños no estorban en la iglesia. Nuestros jóvenes no estorban en la iglesia. Debemos de impulsarlos a perseguir su llamado. ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Qué puede hacer contigo? Darles nuevas oportunidades aunque fallen. Déjeme decirle que de verdad Dios ha sido paciente conmigo. Que no sé usted, pero conmigo ha tenido que ser súper paciente porque meto las patas a cada rato. Vuelvo a ver para atrás y tengo una cola donde Él me ha perdonado y me ha restaurado. Así debemos de tratarlos, con esa gracia. Con esa misma gracia que Dios ha tenido para nosotros, debemos de tenerla para ellos. Los creyentes deben de dar a los jóvenes esa oportunidad de liderar, de tomar decisiones, de escucharlos en la casa, de pedirles opinión sobre algunos temas trascendentales. Y eso significa confiar en ellos y apoyarlos cuando cometen errores. Por eso, cada vez que usted tenga al frente a un joven, a un niño, cambie esas frases de queja por creo en ti, yo creo en usted. Sé que tú puedes hacer cosas extraordinarias. Son brillantes. Mire, mi hijo agarra el teléfono y me hace lo que yo no sé hacer. Yo le digo, tenga, aquí está,
y él me pone lo que necesito poner y luego me lo devuelve. Son brillantes, aprovechémoslo. Y sobre todo recuérdele que Dios tiene un propósito. Dígales, Dios va a hacer algo con usted. Estoy esperando, estoy a la espera de lo que Dios va a hacer en tu vida. Confío en ese Dios porque te creó con propósito. Vamos a recordarles lo más importante, que Dios mismo cree en ellos y que tiene expectativas de bien para sus vidas y para lo que ellos hacen. Dios cree en esta generación, aunque sea una generación tan digitalizada y tan lejana, Dios sigue su plan con ellos. Tenemos que adaptarnos a buscar la forma para tocar su corazón, empoderarlos, ya que esto va a hacer que la iglesia rejuvenezca. Hace algunas semanas cuando Javier nos predicaba aquí, se llenaba mi corazón de alegría de ver cómo un joven es utilizado por Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Necesita confiar en ellos para que la nueva generación un día esté aquí. Un día esté aquí. Desde hace 3 años en la pastoral infantil hemos implementado este liderazgo generacional porque creemos que nuestros chicos deben de ser mentoreados por la generación que va adelante. Niños que son influenciados por preadolescentes, preadolescentes por jóvenes, jóvenes por adultos y adultos sanos que impactan a toda la sociedad porque ellos van a tener hijos. Entonces empezamos a trabajar en un área que era medular, que era de 10 a 11 años. Una de las ventanas donde según los estudios los chicos se van más de la iglesia, 10 y 11 y luego cuando entran a la universidad. Son las 2 ventanas donde nuestras nuevas generaciones se van o migran de la iglesia. Y empezamos a trabajar con ellos. Están liderados por un grupo de personas maravillosas, adultos maduros que los guían. Pero ellos llegan más temprano, se preparan, hacen devocionales, tienen reuniones, vienen cada fin de semana. Algo está pasando en ese pequeño grupo de edad. Ellos están viendo a una generación antes, una generación que les lleva algunos años, cómo es vivir en Cristo. Y eso está transformando sus vidas. Esos mismos muchachos vienen a Inición los jueves a nuestra reunión de jóvenes y reciben y también sirven ahí. Y van creciendo de la mano con el Señor. Es emocionante trabajar con ellos. A veces siento que yo voy caminando y ellos van corriendo, pero llenan de energía nuestra iglesia. Es necesario que nosotros entendamos que el Señor quiere a esta generación, la quiere para Él y nuestra responsabilidad es luchar para que se acerquen a Cristo. La influencia entonces es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Es dada por Dios a nosotros. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Este versículo nos asegura que la inversión en la formación espiritual de nuestros niños tiene un impacto de eternidad, un impacto duradero. Sin embargo, esta promesa también viene con un desafío, que es la instrucción fiel y constante de la palabra de Dios. Fiel y constante de la palabra de Dios. Salmo 145, 4 al 7 dice: que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu nombre. Si seguimos el ejemplo de Pablo y nos dedicamos a enseñar, modelar, discipular y empoderar a nuestros jóvenes, podemos estar seguros de que la fe cristiana no solo sobrevivirá en esta época, sino que florecerá y se fortalecerá.
Es necesario que cada uno de nosotros tome en serio este desafío, porque lo hemos leído en Mateo 28, 19 al 20, pero lo estamos aplicando para las nuevas generaciones. Dice Mateo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este llamado de Jesús no es solo para los que trabajamos en la iglesia, es para todos los creyentes. Que podamos ser fieles en el cumplimiento de esta gran comisión para todos, pero también para los que tenemos a nuestro alrededor. Cuando preparaba este mensaje y lo volví a leer, me sonaba regaño. Pero es que nuestros jóvenes y nuestros niños se están muriendo espiritualmente. Están dejando la iglesia, se están yendo, le están creyendo a todos menos a Cristo. Y por eso es urgente, es necesario que nosotros como iglesia hagamos algo. Es necesario que nosotros como iglesia nos levantemos. Es necesario que volvamos a hablarles de la palabra de Dios a nuestros niños, a contarles cómo nosotros vivimos la fe, hacer testimonio en casa. Y empieza ahí. Yo sé que pudiera ser retador, no es fácil. Yo tengo 2 jóvenes ya, pero Dios nos está llamando. Les pido por favor que se pongan de pie. Tal vez usted tiene a alguien en su casa. Queremos pedirle que la bendición del Señor esté con nosotros. Tal vez usted tiene a alguien que está lejos. Tal vez usted tiene a alguien con quien vino hoy de su familia. Pídale al Señor que le dé la forma. Pidamos esa bendición de Dios para nosotros, los nuestros, para nosotros mismos.
En Jueces 2 se retrata la historia del pueblo de Israel, que después de que murió Josué, la siguiente generación olvidó la importancia de la transmisión de la fe. Y dice que se apartaron porque no escucharon de ese Dios maravilloso. Señor, hoy queremos cambiar la historia de nuestros niños y jóvenes. Hoy queremos contarles acerca de ese Dios maravilloso. Queremos hacernos responsables, Señor. Señor, ablanda el corazón de nuestros hijos. Señor, ablanda el corazón de esa persona que está lejos, Señor, de ese niño, de ese joven. Permítenos tocar su corazón. Permite que tú entres, Señor. Haznos, Señor, esos embajadores, que ellos puedan ver un buen cristiano reflejado en nuestro testimonio, Señor. Te pedimos que por favor sanes a nuestras familias, sanes a nuestras relaciones, que podamos ser esos transformadores de la vida de nuestros pequeños, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Que nunca olvidemos que cada uno de ellos, tú los soñaste, tú los planeaste y tiene un propósito aquí en la tierra. Por eso queremos, Señor, sembrar en su corazón. Queremos ver generaciones, Señor, impactadas por tu palabra, Señor. Que se levanten firmes y fuertes, Señor, y que puedan ver una fe fortalecida. Póngale el nombre de su hijo, de su nieto, de su sobrino, el que Dios tenga una cita para él. Póngale nombre, dígalo en voz audible. Yo oro por mi hija Elizabeth, oro por mi hijo Isaac, oro por mi nieto Tiago, para que esta generación se levante. Dígalo en voz alta. Yo creo lo que Dios va a hacer en la nueva generación. Yo lo creo. Yo saludo el futuro con esperanza, porque sé que Dios va a hacer algo. Sé que vas a hacer algo, Señor. Haya tu pueblo trabajando fielmente en instruir a los más pequeños y a nuestros jóvenes, Padre. Hállanos, Señor, con la pasión de transmitirle a ellos el amor verdadero que eres tú. En tu nombre, Dios. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rellene, te rodee, va contigo de mañana. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hállanos, Señor, hállanos haciendo lo que nos mandaste hacer.
renueva relaciones, sana familias y hazte presente el día de hoy, Señor, en nuestras casas. Que cuando salgamos de aquí estemos retados a impactar, a modelar a nuestros chicos. Te lo pedimos en tu nombre, Dios. Amén y amén. Gracias, iglesia.